Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Vamos a ir de una vez. Voy a pedirles que busquen el Evangelio de Mateo. Mateo en el capítulo 1, versículo 18 en adelante. Luego vamos a ver otros versículos, pero vamos a leer del 18 al 25 ahora y vamos a entrar en materia de lo que el Señor puso en mi corazón compartirles hoy a todos ustedes. Si Dios puso en mi corazón esta palabra es porque alguien de aquí la necesita. Alguien de aquí necesita escucharla. Si no todos, yo digo que por lo menos uno, ¿verdad? ¿Quién será el que necesita escuchar la palabra de Dios hoy aquí? Bueno, gloria a Dios, hay más de uno, más de una, ¿verdad? Mateo capítulo 1, versículo 18 en adelante, dice la palabra de Dios: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y entonces José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Voy a seguir con el versículo 20. Dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dice el versículo 21, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, que quiere decir Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 22 dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Qué lindo. Esto está apenas para esta época en que estamos, ¿verdad? Cualquiera diría: este pastor buscó un pasaje de Navidad para predicar en Navidad. Pues son inagotables estos versículos que nos hablan de la venida de Jesús aquí a la tierra. Pero no sé, tal vez no vamos a hablar tanto de Jesús. Vamos en el sentido de que no nos vamos a enfocar en el nacimiento de Jesús, ni tampoco en María. Vamos a enfocarnos en otro aspecto. Hay personas que son gregarios en esta vida. Y cuando hablamos de gregarios, no lo vamos a hablar en el sentido estricto de la palabra. Gregario es alguien que pertenece a un grupo, así lo dice la Real Academia Española, sino que vamos a verlo en el sentido del deporte, especialmente en el ciclismo. No sé si usted sabe que las carreras de ciclismo, especialmente las carreras que son largas, carreras de varias semanas, 3 semanas, 2 semanas, donde el que gana es el que hace el menor tiempo. Cada equipo que participa en esas carreras consta de muchos corredores, 9 corredores, 8 corredores, pero en cada equipo hay un líder. Hay un corredor que es el corredor principal por el cual los demás, o para el cual los demás trabajan, para hacerle su pedaleo y su recorrido de cada carrera, cada día, hacérselo más fácil y más sencillo. Así es que funciona un equipo de ciclismo. Y entonces
los demás los demás miembros del equipo que no son el líder, digamos que el líder, cada uno de ellos es un gregario. Lo que nosotros aquí en Costa Rica y en Latinoamérica le conocemos como un peón. Piensa en un peón, piensa en la palabra peón, nos identificamos más con esa palabra. Es alguien que trabaja para otro. El gregario es un ciclista que tiene la misión de ayudar al líder de su equipo. Esa es la mejor definición. Uno que tiene la misión de ayudar al líder de su equipo. El gregario trabaja para él y trabaja también para el equipo. Al gregario le corresponde llevarle también en algún momento, bajar por alimentación al carro, porque en algún momento la alimentación puede darse de esa forma, y subir con botellas metidas por la camiseta, por aquí abajo, con bolsos y todo para llevarle, mientras van corriendo a sus compañeros y al líder del equipo lo que necesitan para comer. Y estamos hablando de carreras de 5 horas, de 6 horas, de 4 horas, muchas horas en bicicleta donde necesitan alimentarse para que no les dé una hipoglucemia, no se les venga abajo el azúcar y tampoco niveles de carbohidratos y todas esas cosas. Entonces, al gregario le corresponde eso, le corresponde llevar al líder en un segmento de la carrera, porque hay varios gregarios, ya sea en montañas, ya sea en plano e incluso bajando. Llevarlo, que el líder vaya detrás, lo que llamamos metido a rueda, porque yo no sé si ustedes saben, pero si usted va detrás, por ejemplo, de un carro, cuando usted va en la carretera, va en bicicleta o va en lo que sea, en moto, lo que sea, el carro va dejando un vacío. Imagínense que va pasando, va abriendo el espacio en el aire y entonces atrás va quedando un vacío donde si uno se mete en ese vacío es absorbido y es más fácil ser llevado por el vehículo que va adelante. Eso pasa en las bicicletas. El ciclista que va atrás por lo menos se va ahorrando o va haciendo un 30%, un 40% menos de esfuerzo que el que va adelante. Entonces por eso es que lo que se necesita es que el líder del equipo, cuando vaya acercándose a la meta, faltando 10 kilómetros, faltando 5 kilómetros, llegue a esos kilómetros lo más fresco posible que todos los demás. Y eso le tocó al equipo llevar a cabo ese trabajo para que el líder llegara. Hay veces que se ponen a trabajar, por ejemplo, cuando son montañas muy largas, montañas de 20 kilómetros, 15 kilómetros, ya se sabe quién del equipo empieza a jalar a su líder, o sea, se pone adelante, ese hace un gasto de tal vez de unos 2 kilómetros, se gasta hasta donde no más y luego pasa, se queda incluso a la orilla de la carretera, no para, porque tiene que terminar la carrera, y luego otro del equipo toma la delantera para seguir llevando y llevando hasta que así cada uno de los gregarios de cada equipo, y ese es el trabajo de los gregarios. Hace un tiempo me tocó pasar a mí por aquí, estaba chiquillo, tenía unos 16 años y hicimos una carrera de aquí de San José a Puriscal. En ese tiempo era juvenil y entonces recuerdo que eran kilómetros más o menos aptos para la edad. Estábamos en eliminatorias de Juegos Nacionales y teníamos que eliminarnos contra unos equipos de San José y alguien más aquí. Entonces yo no era líder del equipo, pero me tocó entonces hacer un tramo del recorrido para que ese muchacho llegara lo más fresco posible, si fuera posible, al Alto de Quitirricí. No sé hasta dónde me tocó llevar al líder, si fue hasta Quebrada Honda, me tocó creo que desde aquí Ciudad Colón a Quebrada Honda. En ese tiempo éramos cuartetas, o sea, eran solo 4 miembros de un equipo y a otro compañero le tocó de Quebrada Honda tal vez a la mitad o hasta Quitirricí y otro lo jaló hasta, gracias a Dios, ganamos la carrera ahí. Digo yo, gracias a Dios, ni cristiano era, ni creyente, ni nada, ¿verdad? Pero el asunto es que se desgasta uno, hace un trabajo por otro. Por lo general el gregario es alguien obediente, oigan esto, a sus directores deportivos. Es alguien con muchos años de correr, eso sí,
O sea, alguien con experiencia que sabe cuándo frenar también sus impulsos, porque a veces hasta está mejor que su líder en algún momento, tal vez en ese día. Entonces tiene que frenarse y ayudarlo a llevarlo hasta el final. El gregario es alguien que tiene también madurez, porque ha sufrido y los kilómetros lo han curtido. En los equipos, por lo general, el gregario es una persona que ya tiene años. Por ejemplo, nosotros tenemos un gregario tico, que es André Amador. Él es gregario, por eso ustedes no lo ven ganando vueltas internacionales y eso. Lo más importante que ha hecho, ganó una etapa en el Giro de Italia hace unos años, y por haber ganado esa etapa estuvo de líder creo que 2 o 3 días, pero al final gana otro. Pero su trabajo es gregario, y la gente dice: ¿en qué lugar quedó hoy André Amador? Está en el puesto 50. ¿Qué le pasa? No, que él no es llamado a ganar, él es llamado a ayudar a su líder. Entonces no importa tanto el puesto en la general que tenga. Bueno, el gregario es también el mejor consejero de su líder. Es al que más bien buscan para pedirle consejo, porque por lo general el líder del equipo van siendo casi que el más jovencillo, el que han dado menos. Los gregarios son los que son más maduros. Es un ciclista que se ha caído infinidad de veces, pero sabe levantarse, porque sabe que tiene una responsabilidad con su líder, que no le puede fallar. Su líder espera en él y depende de él para llegar primero. El gregario es alguien que sabe que si su compañero tiene un desperfecto mecánico, incluso en su bicicleta, le da su bicicleta mientras él espera la asistencia. No sé si han visto eso. Tome mi bici, agarre y siga. Y cuando aquel le dan la bici, tiene la obligación de montarse y tratar de llegar otra vez adelante para seguir ayudando a su líder. El gregario es del que menos se comenta. Las entrevistas se las lleva el líder y los trofeos también se los lleva el otro. El gregario no busca lo suyo, sino el bien del líder y de su equipo. El gregario no brilla, pero hace que otro brille. Paradójicamente es el que más trabaja y también el que menos gana. El que menos gana cosas y el que menos gana también en dinero. No todos somos líderes en la vida, como el líder de un equipo. No todos estamos llamados a brillar, pero irónicamente todos queremos ser líderes. Ese es el punto. Todos queremos ser el principal y creemos que si no somos líderes, o sea, el que se lleva los aplausos, entonces hemos fracasado o incluso no somos importantes, o tal vez pensamos que no servimos para nada, porque resulta que nadie me ve, nadie me da pelota, nadie me reconoce. Pero preguntémonos, por ejemplo, en la Biblia, ¿cuántos David hay en la Biblia? Díganme ustedes. Solo uno. Solo un David. ¿Cuántos apóstoles Pablo? Solo un apóstol Pablo. ¿Cuántos Isaías? ¿Cuántos Danieles? Porque los admiramos y todos queremos ser como Daniel, como Pablo, como Isaías, como David. ¿Cuántas Marías hay en la Biblia? Solo una. ¿Y cuántas mujeres como Esther? Y mire, los contamos con las manos, con los dedos de las manos. Los líderes, los que brillan, pero aunque en alguna medida brillaron esas personas, ellos sabían que eran gregarios también, llamados a trabajar para hacer brillar al líder de todos nosotros, que es el Señor Jesucristo, para el cual se tiene que llevar la gloria, la honra y toda exaltación para siempre. En algún momento podemos ser gregarios de alguien en una iglesia, en un trabajo, donde sea, pero también como creyentes tenemos que recordar que tenemos un líder principal que es Jesucristo y debemos trabajar para Él, aunque usted no se lleve los aplausos y aunque usted termine muerto, cansado y relegado por allá. Lo importante es hacer el trabajo que nos mandó a hacer el Señor a nosotros. Hay un gregario de lujo en la Biblia que pasa un poco desapercibido. De hecho, nunca se dice nada extraordinario de él. No era profeta, no era sacerdote, no era escriba, no era rey, no era un anciano de Israel, de esos famosos como Nicodemo, no sé, José de Arimatea. No era tampoco maestro de la ley como Gamaliel, o uno de esos que se mencionan en la Biblia. No fue apóstol,
ni tampoco evangelista, ni tampoco pastor. No se dice que haya hecho milagros o alguna cosa semejante, pero cumplió con su tarea de gregario hasta que se pierde en la historia bíblica sin ni siquiera saber qué pasó con él. Es que por lo menos hay otros gregarios, como por ejemplo Juan el Bautista, que se sabe cómo terminó su vida, qué fue lo que pasó con Juan el Bautista, un gran gregario del Señor. Yo estoy hablando de José, el esposo de María, el padre terrenal de Jesús. Piensa en José. ¿Cuántas veces se ha puesto usted a pensar en José? Dígame. Porque cuando leemos el pasaje como el que acabamos de leer al principio, Mateo 1, del 18 al 25, vemos que nos hablan de Jesús, que nos hablan de la importancia del que van a ser, y también vemos cómo se habla bastante acerca de la mujer que va a recibir en su vientre, que va a concebir en su vientre por el Espíritu Santo al Salvador del mundo. Porque en ella tal vez hemos pensado bastante. ¿Cuántas mujeres no quisieran ser como María, escogidas de Dios y con ese gran privilegio que tuvo ella, ¿verdad? Que fue una gran bendición ser la madre de el Salvador. Pero veamos qué dice la Biblia acerca de este gregario José. Lo primero que dice es que el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ya había un compromiso legal, ya se había pagado una dote por ella, porque había que pagar una dote, era un precio que había que pagar al suegro, él tenía que pagarle una dote. Ya estaban comprometidos, solo que todavía no vivían juntos según la costumbre judía. Según la costumbre judía, el esposo tenía que prepararle un lugar y luego llegaba de noche. Esa es la parábola de las 10 vírgenes. Si usted no la ha entendido, así es como es la parábola. Llega el esposo llegaba de sorpresa o llegaba de noche a buscar a su esposa para luego entrar a las bodas y casarse ahí y luego ya irse a vivir juntos. José en ese tiempo estaba preparando seguramente un lugar para María, para irse a vivir juntos. Dice el versículo 19 que José, su marido, era justo y no quería infamarla, porque se halló que había concebido el Espíritu Santo ella, y entonces no quería infamarla, sino que quiso dejarla secretamente. Este gregario era un hombre respetuoso de su prometida, se guardó para el matrimonio, estaba esperando que llegara el matrimonio para poder entonces ya vivir juntos y tener una vida marital, una vida conyugal, ¿no?, común y corriente como cualquier pareja. Y aunque supo que María estaba embarazada, no quiso avergonzarla en público, eso es lo que quiere decir la palabra. Entonces decidió romper su compromiso en privado. Vean la clase de hombre que era. Saquemos a la luz las cualidades de este gregario e imitémoslas, porque este hombre es uno de esos que definitivamente casi que se puede decir que nadie piensa en él, pero ustedes y yo hoy vamos a ver algunas cosas de José. Y nos vamos a poner a pensar, ¿qué hubiera pasado si yo fuera José? ¿Qué hubiera pasado si usted fuera José? A ver, los hombres, si usted fuera José y se encuentra que la prometida con la que usted se comprometió, con la que está enamorado, viene y le dice que está embarazada, y no solamente le sale con que está embarazada, que ya es suficiente que le diga que está embarazada si nunca han tenido relaciones sexuales, y todavía le salga con el cuento de que está embarazada del Espíritu Santo. Y entiendan el punto que quiero decirles con el cuento, ¿verdad? Porque para cualquiera sería un cuento. Es que nosotros lo leemos en la Biblia y como conocemos la historia y sabemos que sí, fue un ángel que vino a avisarle y que el ángel después le explicó a José, y como sabemos que realmente el Espíritu Santo fue el que vino sobre ella, se posó sobre ella y concibió del Espíritu Santo a Jesús, todo eso lo sabemos muy bien y lo creemos. Pero imagínense si estuvieran ustedes en las chancletas, en las sandalias de José, ¿se la hubiera usted creído cuando le dijeran que es del Espíritu Santo o que el niño es del Espíritu Santo? ¿Qué habrá pasado por la mente de José? Bueno, dice la palabra que el versículo 20, vemos que como este hombre era justo, entonces dijo, bueno, de ahí no, aquí no queda otra que
dejar esta muchacha y bueno, no quiero hacer un escándalo, no quiero hacer un alboroto, la voy a dejar secretamente y quiero ver cómo se las arregla ella, ¿verdad? Porque el asunto está complicado cuando ya se den cuenta que está embarazada y yo no soy el padre, que hagan el ADN si quieren, ¿verdad? La prueba. Versículo 20 dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños, vean, y pensando él en esto, estaba trabajando en su carpintería y estaba dándole y dándole. ¿Cuántos días pasaron para que viniera el ángel a explicarle? ¿Cuántas horas? ¿Cuántos días? Seguramente mientras supo que María estaba embarazada. Qué congoja, qué zozobra pudo haber pasado José pensando, ¿qué hago? ¿Cómo actúo? ¿De qué forma doy la noticia? ¿O cómo salgo de este asunto? ¿Cómo hago para que ella, no afectarla a ella? Entonces, dice, pensando en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas. Y aquí nos arroja un poquito más de información que había en el corazón de José. Temor. Había temor si la recibía o no la recibía. No temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. No temas, le dijo el ángel. Tal vez se pregunta si sería cierto eso de que el Espíritu Santo y toda esa cosa, ¿verdad? Incluso, ¿qué convicción pudo haber tenido? Porque no fue que el ángel se le apareció mientras él estaba trabajando, no, fue un sueño que tuvo. Y si él se hubiera puesto a pensar, ¿ese sueño será de frijoles y queso o será un sueño de Dios? ¿Ah? Los gregarios sienten temor también para tomar decisiones, pero siempre podemos estar seguros de que Dios nos hablará de una o de otra manera para que hagamos su voluntad, para que no nos equivoquemos. No piense, si usted está teniendo temor para tomar una decisión X, cualquiera que sea, piense que Dios le va a venir a hablar. Y ahora lo que Dios nos quiere decir es que cada uno de nosotros, en cierta medida, la mayoría de nosotros, y ahí me incluyo yo, aunque tal vez yo sea aquí el líder de esta congregación, que el Señor me puso a liderar, yo me siento un gregario del Señor primero, pero también un servidor de todos los que estamos aquí. Y hay que tomar decisiones a veces, y a veces uno tiene temor. Ustedes tendrán temor para tomar decisiones en su hogar, decisiones en su trabajo, decisiones para sus negocios, etcétera. Pero si hacemos lo que hizo José, ser justos, mantenernos ecuánimes, no actuar impulsivamente, Dios va a venir a hablarnos y nos va a decir cómo debemos actuar. Y dice el versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, que significa Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emanuel. Se lo está diciendo a José, tú le pondrás nombre, su nombre será Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Estas instrucciones se las está dando a José. No es ni hijo de él y le está dando las instrucciones de cómo debe actuar con ese hijo cuando nazca. No solamente será el hijo de Dios, sino también será el Salvador. Piensen en esto también. ¿Qué impacto para este hombre? Dios con nosotros. Piensen ustedes en eso. ¿Cómo es eso de que Dios con nosotros? Quiere decir que yo tendré la responsabilidad de criar a Dios hecho hombre. Imagínense en esa parte, pónganse ahora en las sandalias de José otra vez. ¿Qué tal que usted le encarguen criar y educar a Dios encarnado? No es ninguna cosa fácil, ¿ah? Es una gran responsabilidad. Si criar a nuestros niños que los engendramos nosotros y que tienen nuestra sangre y nuestro ADN salieron de nosotros, ahora imagínense ustedes criar aquel que es el Hijo de Dios y guiarlo en el camino. Qué gran responsabilidad. No que no tengamos responsabilidad con los niños nuestros, pero más aún
yo me suelto a temblar. La verdad que se me hubieran aflojado las canillas, pensando en lo que me toca de ahora en adelante. Yo seré el Padre, el Salvador, nada menos. Pero si yo soy un simple carpintero, ahora piensen por ese lado. Fuera que José, no sé, como les dije, era un profeta, era un pastor, era una persona que había ido al Instituto Bíblico de Israel, allá de Jerusalén, había sacado un doctorado en divinidades. El hombre se las sabía todas. No, era uno como nosotros, que tenía un oficio, trabajaba en una carpintería, vivía en una aldea humilde en Nazaret. ¿Cómo voy a hacer yo para criar al Salvador, al Hijo de Dios? Siempre he tenido un bajo perfil, no me gusta el protagonismo, pudo haber dicho José, porque no se sabe nada de José, ni de su inicio de su vida, ni cómo terminó la vida de José. Es aquí donde José supo el propósito, pienso yo, el propósito de Dios para su vida. ¿Cuántos años tendría José? Pongámosle que José tendría hagámoslo joven, que tenía unos 30, 40 años, digamos. Pongámosle así. Ya era un hombre maduro. Había pasado todo ese tiempo de su vida trabajando, seguramente primero con su padre, aprendiendo el oficio y luego trabajando él solo. No sabía que a esa edad iba a llegarle el propósito principal de su vida, el encargo principal de Dios, le iba a llegar a esa edad. Y nosotros a veces queremos que nos llegue inmediatamente cuando nosotros queremos el propósito que Dios tiene para nosotros. Puede ser que el propósito de Dios para nosotros sea un poco fugaz, como el propósito de Juan el Bautista, como el propósito de Jesús, digámoslo también de esa forma. Personas que murieron jóvenes, 33 años, y cumplieron el propósito de Dios. Pero imagínense ustedes, nada menos y nada más que fue escogido para ser el gregario del Rey de Reyes y Señor de Señores mientras estuvo aquí en esta carrera terrenal. Por eso no importa si usted no se siente capacitado, si no se siente digno o si no cree que pueda hacer algo, el Señor escoge a los que son débiles para avergonzar a los fuertes, a lo que el mundo ha menospreciado, dice la palabra, para avergonzar a los sabios. Eso dice su palabra. No importa si usted es una doméstica que trabaja todos los días en las casas limpiando. Dios tiene un gran propósito con eso que usted hace. ¿Cómo va a ser Dios para meterse en las casas de la gente si no a través de una doméstica? ¿Cómo va a ser Dios para hablarle a la gente que usa un transporte público como un taxi si no tiene taxistas hijos de Dios, cristianos? ¿Cómo va a ser Dios para hablarle a la gente también en sus casas o en sus trabajos si no tiene personas que tengan un oficio como ser constructores o alguna cosa parecida, que llegan a un lugar a construir? Somos útiles todos nosotros y no necesitamos ser profetas, ni necesitamos ser evangelistas, ni necesitamos tener un título de esos apóstol para ser usados por Dios poderosamente. Este José era un carpintero y a este carpintero el Señor lo escogió nada menos y nada más que para esta gran labor, este gran trabajo, esta gran encomienda. Este era un gregario del Señor. El Señor dijo, tiene corazón de gregario. Va a trabajar, va a hacer todo lo que yo le pida. Así dice de David en el Antiguo Testamento. Este es David, un hombre conforme a mi corazón que hará todo lo que yo quiera. Al igual que José, como les dije ahora, hubo otros gregarios, Eliseo, Jonatán, era un gregario que trabajaba para su padre Saúl, si no léanlo en el Antiguo Testamento. Murió, dio la vida junto a su padre, el rey de Israel. Juan el Bautista, se los mencioné, Bernabé, Silas, Timoteo y otros más. Asimismo nosotros podremos ser gregarios trabajando para otro, pero lo principal es que somos gregarios de nuestro Señor, el líder más grande al que podemos servir. Seguramente Dios vio en José el mejor gregario para acompañar a su hijo en su carrera. Dios sabrá por qué, pero lo escogió a él. Qué lindo.
Dice el versículo 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Sin duda, no dudó. Este gregario era obediente y sin poner peros actuó como Dios quería. Obediencia. Obediencia es una de las principales cualidades de un gregario. Hace unos días, en las últimas etapas de la Vuelta a España, sucedió una situación con un ciclista del equipo Movistar, un colombiano. Lástima que era un colombiano, una negrita, pero tenía una muy buena posición en la general, pero por alguna razón le dieron unas instrucciones desde su carro, su director deportivo, y no necesariamente era lo que él pensaba o lo que él quería hacer, y se enchompipó, se bajó de la bicicleta y se montó en el carro, abandonó la carrera. Por supuesto después se dio cuenta del error, pidió perdón, etcétera, etcétera, etcétera. No le pareció la indicación, pero estoy seguro que nunca más lo va a volver a hacer. Porque a los que el Señor nos llama como gregarios, tenemos que estar decididos a ser obedientes, aunque en algún momento las directrices que nos dé el Señor o cualquier otra persona, nuestro patrón donde trabajamos o quien sea, no nos gusten o no sean las que nosotros nos gustaría o lo que yo quisiera. Claro, estoy hablando de cosas, ¿verdad?, que tienen que ver con nuestro trabajo y que son coherentes, ¿verdad? Si lo ponen a hacer algo usted que está en contra de la voluntad de Dios, ahí sí que no. Tiene toda la libertad para decir, no lo hago. Obediencia, entonces, es una de las cualidades de un gregario. Creo que si no tengo disposición, como José, ni obediencia, será difícil que sea un buen gregario para el Señor. El versículo 25 dice, pero no la conoció, ya entienden lo que significa, ¿verdad? No tuvieron una vida sexual, marital, juntos, hasta que dio a luz su hijo primogénito, o sea, Jesús, y le puso por nombre Jesús. Porque un buen gregario respeta los propósitos de Dios. Imagínense, se casó con María, quería estar con ella, o sea, esos eran los planes de él. Cuando nos casemos, luna de miel, qué lindo, gloria a Dios, aleluya, una noche de avivamiento. ¡Ja! Tuvo que esperarse 9 meses, porque quiso respetar todo hasta que el Hijo de Dios naciera. No buscó satisfacer sus deseos sexuales, respetó lo que había en el vientre de María hasta que nació. Asimismo también nosotros somos llamados a negarnos a nosotros mismos si queremos ser buenos gregarios para Dios. Hasta eso. Mateo capítulo 2, si vamos a otro pasaje, ahí mismo en Mateo, más adelante, en el capítulo 2, versículo 13 al 15, dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor, está hablando de partieron los reyes de Oriente, los llamados reyes magos, se fueron por otro camino, porque Herodes les había dicho que se fueran para avisarles, que le avisaran a dónde era que estaba el niño, etcétera. Ustedes conocen la historia. Entonces, después de que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño, de una vez, despertó en la noche, y ahí mismo tomó al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, hasta que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Note lo que pasa ahí. Usted se ha puesto a pensar otra vez, ¿qué hubiera hecho usted si el Señor le pide estas cosas que le pidió a José? O sea, si usted fuera José, ¿qué hubiera respondido? Yo hubiera dicho, Egipto. ¿Cómo Egipto? Si yo vivo en Nazaret, ¿cómo que agarre para Egipto? Sin nada, no trajimos nada. Un burro nada más, seguramente, para montar a María, para que llegaran a Belén a empadronarse. ¿Y de qué vamos a vivir? Dígame usted, Señor. Mi taller está en Nazaret, el taller de carpintería, y mis clientes, dejé algunos trabajos sin hacer, tengo que entregarlos, ¿cómo que me vaya para Egipto? Seguramente, si hubiera sido José, yo le salgo con todas esas. Pero él no.
¿qué van a decir de mí? Que salí huyendo. Yo nunca he estado en Egipto, diría José, si fuéramos nosotros. Pero no fue así. José era un gregario que Dios estaba buscando, obediente al extremo. José, sin pensarlo 2 veces, tomó al niño y a su madre, los tomó de noche y salieron para Egipto. No le importó el tiempo de su estadía. Váyase hasta que yo le diga. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo le diga, de una vez. Sujétese. Porque un gregario está dispuesto a proteger a su líder, en ese caso Jesús, hasta que la situación esté controlada. Este gregario se sujetó al plan de carrera que ya estaba escrito. De Egipto llamé a mi hijo, decía la profecía. A veces tendremos que pedalear hasta donde no pensamos y kilómetros que no esperamos, pero si queremos ser gregarios del Señor, iremos donde Él nos lleve y hacia donde Él nos diga. ¿O solo voy a ir a donde yo quiera? No. A veces hay que meterse en casas donde usted no quiere ir. A veces hay que hablar con personas que usted no quiere hablar. A veces hay que sentarse a comer hasta comida que usted no se comería en su casa. Por hablarle a alguien de Cristo, por llevar el mensaje del Evangelio, por ir a orar por un enfermo. No sé, tantas cosas que nos puede pedir el Señor que hagamos. Y para ir terminando, el versículo 19 al 23, pero después de haber muerto Herodes, y aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros otra vez? ¿Cuántos años pudo haber durado José en Egipto? Dicen los entendidos que pudieron haber estado mínimo 6 años en ese lugar. Ya en 6 años se hace vida. Ya en 6 años usted se acomodó. Ya en 6 años usted tiene un trabajo mínimo. Ya en 6 años usted hizo vida social otra vez, cuando ya estaba acomodado y tenía la vida hecha. Esta sí que era la vida de las oportunidades. Había llegado a Egipto. Llegar a Egipto era como ir a, digamos que el sueño americano, una cosa así. Egipto era la capital del mundo en ese tiempo. Seguro le hubiéramos dicho: Señor, yo no quiero ir a Israel. No quiero ir ni que me mencionen el nombre Herodes ni nada. Pero este gregario no hizo así. Se levantó otra vez, comenzó a pedalear buscando llevar a su líder seguro hasta su tierra para que se completara su carrera, porque también había una profecía que decía que iba a ser llamado Nazareno. Miren lo que sigue diciendo. Bueno, así nosotros no debemos apegarnos y dejar que el Señor nos mueva conforme a sus planes, el tiempo perfecto que Él nos diga. Pero dice el versículo 22, oyendo que Arquelao reinaba en Judea, este era hijo de Herodes, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación otra vez. Vea qué lindo, a un gregario como este el Señor lo guía, le habla. Otra vez fue avisado por revelación en sueños que se fuese otra vez a la región de Galilea. Aunque tenía temores, el Señor le hablará. Aunque tenga esos temores usted y yo por dar pasos que tenemos que dar, el Señor lo alentará a seguir adelante, porque todavía tiene mucha carrera por delante, recordando lo que le toca, llevar a su líder a su destino. Recuerde que su Señor está con usted y que Él quitará todo temor a través de su palabra y lo alentará a seguir adelante, como hizo con José. Y no importa si usted no sale en los periódicos, no importa si usted no sale en las televisoras, no importa si usted no sale en las emisoras X, no importa si usted no está en el púlpito, no importa. José no fue de púlpito,
pero fue una persona, acabamos de ver, importantísima para que se cumplieran los propósitos del Padre a través de su Hijo. Versículo 23 dice: y vino y habitó en Nazaret, ciudad que se llama vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Este gregario, hermanos, se esforzó, trabajó, protegió y formó a su líder. No importa si parte de su vida la invirtió trabajando para otro. Su satisfacción fue haber cumplido el plan de carrera al pie de la letra, aunque él no haya sido el protagonista y otro fuera el que se llevara la gloria. Por eso, hermanos, nosotros no vivimos para nosotros, somos gregarios del Señor. Su tiempo no es suyo, es para su líder, el Señor. Sus recursos no son suyos, son para su líder, el Señor. Sus fuerzas no son suyas, son para su líder, el Señor Jesucristo. Su vida, al igual que la de José, es para trabajar para Jesucristo, el líder de su equipo. Para ese Señor vivimos, para ese Señor morimos, para ese Señor hacemos todas las cosas. Viva para Él, délo todo por Él. Yo quiero ser un gregario para el Señor. Yo no sé usted, pero yo sí. Jesús habló de hacer tesoros en el cielo. Yo no sé, yo no me imagino el tesoro que pueda tener José en los cielos. Fue un hombre humilde aquí, pero la recompensa que tendrá José no salió en los titulares nunca. Seguramente lo juzgaron porque salió huyendo para otro lado, se fue, dejó el trabajo tirado. Pero esas cosas no le importaron. Él solo sabía que tenía que proteger, guardar, criar al Hijo de Dios, al Salvador del mundo, para que el Hijo de Dios cumpliera el propósito para el cual había nacido. Lo llevó en esa carrera hasta donde Dios seguramente le dijo: hasta aquí ya, te terminó tu carrera, y lo llamó a su presencia. Cuando Jesús está muriendo en la cruz, solo María está al pie de la cruz. Cuando Jesús comienza su ministerio, no se habla nada de José, no se menciona a José, solo se habla de María en las bodas de Caná. Seguramente ya José había sido llamado y ya le habían dicho: ahora sí, ya cumpliste tu labor de gregario, vamos, venga a mi presencia. Pero la cumplió. Qué lindo es no solo empezar, sino terminar la carrera que Dios nos llama a hacer. Aquí hay mamás, aquí hay papás que son llamados a ser gregarios de sus hijos, de sus hijas. Algunos son llamados a ser gregarios en sus trabajos, no ser el gerente general, el principal, el que más gana, el más importante. Tal vez no son llamados a ser dueños, propietarios de una empresa en algún momento de su vida, pero tal vez ese empresario, tal vez ese patrón esté diciendo: gracias Dios porque me mandaste el gregario que yo necesitaba, me mandaste la gregaria que yo ocupaba, esta mujer fiel, este hombre fiel, leal a la empresa, leal al trabajo, leal a mí como patrón. En alguna medida todos somos llamados a ser gregarios en la iglesia. Poder decir que somos gregarios en una iglesia, que no importa si nadie pregunta quién acomodó las sillas hoy, si nadie pregunta quién barrió este poco de asfalto, quién limpió las sillas, no importa quién hizo esto o lo otro, quién lavó los servicios sanitarios para que si yo voy al servicio esté limpiecito, no importa.
Esos son los gregarios que busca el Señor. Personas que no importa si pasan desapercibidas, tienen recompensa en los cielos. Y recuerde que usted no sirve al hombre, le sirve al Señor. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.